Enrique de la Morena. Buenos días. Vamos a ver, preséntanos a nuestro invitado de hoy. Estábamos hablando antes de la época en que apenas había prevención del cáncer y eso se traducía en una cantidad enorme de muertes, que siempre había esa fórmula. Yo recuerdo de niño que no lo entendía. Y como yo no entendía, era muy preguntón, pues preguntaba: mamá, ¿qué es eso de lo han abierto y lo han cerrado? Porque sabía que era algo malo. Pues que el hombre estaba mal. ¿Pero por qué se dice lo han abierto y lo han cerrado? Pues porque lo abren y lo cierran, hijo. ¿Y por qué lo abren? Porque ven que está malo. ¿Y por qué lo cierran? Porque no tiene cura. Bueno, ¿eso cuánto se producía? Muchas veces. Exacto. Pero eso ha cambiado, gracias a Dios. Ha cambiado afortunadamente, claro, y está cambiando y todavía está cambiando más. Y además, por eso tenemos hoy al doctor Ricardo Saiz de la Cuesta, que es licenciado y doctor en medicina por España, y además hizo la carrera en Estados Unidos luego. O sea, es médico por Universidad de Harvard y es médico por la Universidad Complutense de Madrid. Es ahora el jefe de ginecología y obstetricia de la clínica Quirón, que está en Pozuelo. Ha sido profesor, en fin, tiene un currículum que estaríamos hasta mañana hablando de su currículum. Bueno, y además que el Grupo Quirón es puntero también en la investigación. En todo, como sí. pasa en la cirugía española. Y sabe lo más triste, Federico, nivel. Lo más triste es que él tiene una especialidad que es oncología ginecológica, y aquí en España no está reconocida. Estaba comentando lo mismo que me pasaba a mí con la enzimología clínica, que no, eso no cuenta. Que enzimas, ¿cómo que enzimas? De bajos. ¿Y por qué, doctor, cuando se da tanta importancia a los cribados del cáncer de mama? Bueno, pues eso díselo a Sánchez, no a él. Bueno, pero a ver, doctor, porque nos siguen muchísimos médicos. Explíquenos la especialidad y el porqué de su importancia. Bueno, básicamente yo soy ginecólogo y obstetra, y es una especialidad muy grande, donde hay muchas unidades, y está muy dividido, ¿no? Es por un lado la ginecología y por otro lado la obstetricia. Pero dentro de la ginecología también hay otras subespecialidades, porque eso abarca muchos campos. Está, por ejemplo, la reproducción asistida, que está dentro de ella, está la ginecología oncológica, también está el suelo pélvico, es decir, que hay la uroginecología, hay muchas especialidades. Entonces es muy importante, el médico no es capaz de abarcarlas todas, porque cada hay vez demasiado menos, ¿no? Y cada vez menos. Entonces en Estados Unidos, que son gente muy racional, lo que han hecho ha sido dividirla, ¿no? Especialidades, claro. Eso es, en cada una de las unidades. Porque y en España hay demasiado generalismo, quizás, en ese ámbito. Quizás demasiado. También... Pagos, que los ministerios no quieren reconocer las cosas, ¿no? ¿De por qué vamos a trabajar y reconocer esto, no? Sí, bueno, es también la lucha un poco entre especialidades. Aquí yo creo que hubo un problema, se planteó en un momento determinado hacer una especialidad de gineonco, y lo que ocurrió es que se opusieron los oncólogos médicos en un momento determinado, ¿no? Dentro de lo que es siempre defendiendo el corralito. Claro, se ha defendido. Y entonces como en tantas cosas, así andamos. Bueno, pero vamos a la cuestión de fondo, porque usted, llámese como se llame, sea especialidad o no especialidad, el enfermo está enfermo, la enfermedad está ahí y el tratamiento de la enfermedad también. En su experiencia, ¿qué es lo que ha cambiado y qué es lo que sigue sin cambiar en el abordaje de este tipo de cáncer? De cáncer que antiguamente se hubiera dicho en lo más íntimo, de un cáncer que a veces por vergüenza, por distintas razones de tipo social, psicológico, familiar, no se abordaba o se abordaba tarde. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, porque hemos avanzado un montón en este campo, porque hay mucha más información, la gente está mucho más educada en el tema y yo creo más abierta en general. Aquí han ayudado mucho en mi campo las mujeres, porque son las que básicamente han expuesto a la familia a empezar a prevenir el cáncer, ¿no? Yo creo que ha sido la clave. Por un lado la mujer, por otro lado los medios de información y por otro lado la cultura general, ¿no? Que yo creo que ha ido cambiando y la gente yo creo que se ha dado cuenta de que tiene que cuidarse para no envejecer y para no desarrollar ciertas enfermedades, entre ellas el cáncer, que es una enfermedad de la edad, ¿no? Y entonces yo creo que eso cada vez hay más conciencia. Quizá las madres hablan con las hijas, que antes no se hablaba, y las abuelas con las nietas, por supuesto, pero es verdad que en los medios, que tantas cosas malas hacen, sin embargo en eso, digamos en la publicitación
no ya de la enfermedad, que siempre tiene un punto morboso, sino de la prevención. De las la verdad campañas es que se ha de avanzado prevención. muchísimo. De todas maneras, ¿es un cáncer frecuente el de ovarios o el de útero? ¿Y a qué edades afecta? Porque yo estoy escuchando que cada vez hay más mujeres jóvenes. Bueno, el cáncer que más frecuente vemos los ginecólogos es el cáncer de mama. Ese es muy frecuente. 1 de cada 8 mujeres a lo largo de la vida va a tener un cáncer de mama. El resto no son tan frecuentes. El del ovario, por ejemplo, es 1 de cada 70 mujeres a lo largo de la vida. Luego es un cáncer muy poco frecuente. Lo que estamos viendo es un aumento bastante importante del cáncer de endometrio, por ejemplo. Y eso es Explíquenos qué es el endometrio, porque no crea usted que todo el mundo lo sabe. Aparte, aquí nos oyen muchos ministros. Pues es el cáncer de útero, pero es lo que básicamente por donde el embrión se implanta dentro del útero, es el endometrio. Y eso es un cáncer que está muy relacionado con la obesidad. Y como hoy en día cada vez hay más obesidad, es uno de los grandes traumas que hay dentro de la sanidad, ¿no? El ir teniendo más grasa, ¿no?, en el cuerpo, pues es un cáncer que se produce por el exceso de grasa, ¿no? Y eso sí que es curioso. Yo creo que es el primer caso que yo veo en que haya una relación prácticamente directa entre ese aumento de la grasa en esa parte del organismo. Desde luego, más del 50% de los cánceres de endometrio son secundarios a un exceso de grasa. Y luego tenemos los relacionados con el de papiloma humano también. Claro, ese es otro, es el papiloma humano, es también muy importante, que es el cáncer. Bueno, hay muchos cánceres relacionados con el papiloma humano. Está el cáncer de cuello uterino, que es el más frecuente, de ahí la importancia de hacer la citología y la detección del virus del papiloma humano, porque es un cáncer relacionado con las relaciones sexuales, básicamente. Hay más efecto directo del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, y el cáncer de cuello uterino, que por ejemplo el fumar y el cáncer de pulmón. Hay una asociación mucho más directa, ¿no? Pero no solamente... Y eso es por una falta de prevención. Yo reconozco que me sigue asombrando la desinformación que en materia sexual y en materia de enfermedades sexuales hay. O sea, es asombroso cuando los críos desde los 3 o 4 años están viendo cómo se hacen las cosas más sorprendentes. Es decir, el acceso al porno es casi infantil, desde luego juvenil. La iniciación sexual está en los 11, 12 años, bueno, no solo en España, prácticamente en todos los países occidentales. Y sin embargo, hay una especie de desinformación casi patológica. Es como si no se quisieran enterar de las consecuencias de sus actos, ¿no? No, desde luego, el papiloma humano es un virus muy frecuente, muy prevalente en la sociedad. Prácticamente el 80% de la población sexualmente activa en un momento determinado ha tenido el papiloma, y es la causa no solamente del cáncer de cuello uterino, sino también cáncer de vulva, de vagina, y en función también de las prácticas sexuales, pues de ano, de bucal, orofaringio, en cualquier cáncer donde haya tenido presencia el virus, cualquier moco, piel... Y que solo se vacuna a las niñas. Y que solo se vacuna a las niñas y no a las mujeres en edad sexual que, por ejemplo, se separan, que aquí lo hemos dicho, ¿verdad?, en el programa, y deberían vacunarse. No lo saben, no hay suficiente información. Ahí sí que sobre falta eso. información, ¿eh? Pues es posible que efectivamente, yo creo que es importantísimo que las mujeres se vacunen, sobre todo antes de empezar las relaciones sexuales, pero también los hombres, porque somos vectores de la enfermedad, y entonces es importantísimo para evitar la transmisión del virus que también se vacunaran los hombres. ¿El hombre lo tiene o lo transmite, básicamente? No, lo tiene y lo transmite. Lo que pasa es que no lo padece tanto. Hay mayor frecuencia de cáncer de pene en hombres que tienen mujeres que han tenido una enfermedad neoplásica, preneoplásica o un CIN o algo así, pero es poco frecuente porque no es un factor de riesgo. El pene en sí no tiene zonas de riesgo, ¿no? Pero efectivamente lo puede transmitir y lo puede tener también. ¿Y cómo afecta la maternidad a el padecer o no padecer cáncer? ¿Es verdad que el hecho, por ejemplo, de dar de mamar minimiza los riesgos o se ha convertido eso ya en un bulo? Bueno, algún tipo de cáncer. Se ha visto que el cáncer de ovario, por ejemplo, es un cáncer que si se tienen hijos o más hijos, tienes menos probabilidad de padecer un cáncer de ovario. No tanto el cáncer de mama, que se decía que podía ser también un factor protector, por ejemplo, el tener hijos y la lactancia, pero eso no se ha demostrado del todo. En cambio, lo otro sí. Del ovario sí, y es porque el cáncer de ovario se produce por la incesante ovulación, la ovulación incesante, el estar constantemente ovulando. Claro.
hace que se produzcan mutaciones o cambios en las células que tienen más propensión a desarrollar un cáncer. Si tienes hijos, tienes menos ovulaciones, entonces es menos probable que tengas un cáncer. ¿Cuáles son las edades en que estas enfermedades de las que estamos hablando, digamos, es más frecuente? No es una cosa científica, pero aproximadamente sí, porque aquí la estadística, digamos, a ustedes les da una pista de por dónde van, también de por dónde deberían ir las campañas de prevención. Sí, vamos a ver, el cáncer de mama, que es el más frecuente, normalmente empieza a aumentar muchísimo a partir de los 50 años. La edad crítica es entre 50 y 70 años, yo diría. Aunque luego, pues en función de la expectativa de vida, pues evidentemente puedes desarrollarlo mucho más tarde. Contra más mayor te haces... A partir de los 50. A partir de los 50, yo diría. A partir de los 40 ya empieza a aumentar significativamente. No quiere decir que las campañas de cribado a lo mejor sean tan eficaces, pero desde luego a partir de los 40 yo diría que el riesgo aumenta bastante. ¿Y retrasar la maternidad? La retrasada maternidad nunca es bueno. Nunca es bueno. Yo creo que es un tema cultural, social y del momento, pero yo no soy muy obstetra porque yo dejé la obstetricia hace tiempo, pero yo creo claramente al retrasarla aumenta muchísimo la mortalidad y la morbilidad de las mujeres. A partir de los 40 aumenta muchísimo el riesgo. Entiendo que es una cosa que a lo mejor no se puede evitar, ¿no? Dado el tema laboral y cultural, pero si se pudiera tener un hijo, yo diría que volvamos a lo antiguo, el primero antes de los 30 y todos antes de los 35, y volvería a insistir. Yo creo que todos los ginecólogos y obstetras estamos convencidos en ello. Y en cuanto al papiloma, ¿cuáles serían las edades en las que ustedes, o prácticamente todas las edades, ya empezar con la práctica sexual, que habría que hacer una campaña para, por lo menos para informar? Hombre, desde luego. Primero, la vacuna, que es una prevención primaria, y yo creo que eso está claro que es muy eficaz. Y que habría que extenderla a los hombres también. Y que había que extenderla a los hombres, que es un tema económico, porque cuesta bastante, y como no lo padecen, pues nos centramos más en las mujeres, que son las que sufren la enfermedad. A los 12, está en el calendario de vacunación de los 12-13 años de las niñas españolas. ¿Eso que en los hombres no esté? No. No, es un tema económico. Es que es una cosa, bueno, es que cuesta claro. 600 euros las 3 dosis de vacuna del papiloma humano. Bueno, pero es que si te coge la enfermedad, te cuesta... Mucho más. Claro, incluyendo el tratamiento de la enfermedad. Se sobreentiende que vacunando la mitad de la población estás disminuyendo de forma progresiva la difusión de este cáncer, pero es verdad que existen los caballeros, claro. Ese es el objetivo. El objetivo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de la SEGO es intentar que todas las mujeres, antes de que empiecen las relaciones, estén vacunadas. Es un poco el objetivo. Sí. Y evidentemente, si no lo han hecho, pues hacerlo en cuanto puedan, ¿no? Porque siempre es una prevención buena, aparte de la prevención secundaria, que es la citología, ¿no? y la detección del HPV. ¿Y revisiones cada cuánto, doctor, aconsejan ustedes? Bueno, nosotros aconsejamos hacer revisiones anuales. Eso no ha cambiado, porque no solamente nos dedicamos a hacer citologías y mamografías y demás, sino ya es muchas veces el ginecólogo es el único médico donde va la mujer. Entonces, pues hacemos muchas otras cosas, ¿no? Analíticas, colonoscopias si hace falta a partir de los 50 años. Y luego que la ven venir, ¿no? Que ven que alguien que no está bien, ella, claro. Que, en fin, esa cosa, la silla, que decía el doctor Marañón, le recuerda siempre Enrique, eso de escuchar a la enferma, porque según cómo la ves, el médico con experiencia sabe que ahí está pasando algo. Está claro. Hay muchos detalles que cuando hacen la anamnesis y la exploración nos damos cuenta, y entonces es cuando a lo mejor descubrimos cosas que no, aparentemente no estaban ahí o que no se veían claramente, ¿no? ¿Y la mujer fumadora? La mujer fumadora, que es verdad que ha sido una de las grandes pandemias, hablando de pandemias de los últimos años, es una cosa que debía de dejarlo claramente, porque es que afecta a todos los cánceres, no solamente a los cánceres, sino a muchas otras cosas. Pero no solamente es el cáncer de pulmón, es el cáncer de vejiga, por ejemplo, la concentración de nicotina y de productos del tabaco en la orina es casi más alta que en la saliva, es altísima, y entonces produce muchos cambios a nivel de la vagina y de la vejiga, que producen cánceres de vejiga y de vagina también, ¿no? Y eso yo creo que la gente no se da cuenta. Es que yo creo que es la primera vez que lo escuchamos, digamos, con esa nitidez. Las cajetillas no lo pone. Fumar mata, pero podían ponerlo. Claro, mata pues de que cáncer de vejiga. Es que no hay buena información. Hay información, pero no buena información. Efectivamente. Bueno, pero para eso tenemos aquí a estos especialistas extraordinarios,
no necesariamente tienen que ser de La Quirona, y en otros sitios menos. Pero en La Quirona da gusto ver la cantidad de mujeres embarazadas, ¿verdad? Que hay en la sala de espera, como es enorme, a lo mejor encuentras 50 y eso es alegría, ¿no? Oye, vamos, alguien tiene que pagar nuestras pensiones. Claro que sí. Claro Para que mí sí. también. Y además Ricardo y el doctor igual, además se le ve, se le alegran los ojos. Pero también Muchas se formó en gracias. la Clínica de la Concepción. Pues hombre, Muy bien. la Concha, como tiene que ser. Gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctores. Forte para el colesterol y además Sí, vamos sí, a hablar de sí. superalimentos ahora, o sea que a ver, venga, que venga Alberto Fernández y nos diga. ¿Son verdad los superalimentos? Ah, eso es lo que tenemos que ¿Es escuchar. la quinoa o no? Un superalimento. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.